La paz de Dios, hermanos, espero que se encuentren bien. Le damos gracias a Dios que nos permite un día más y poder continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Estamos dando lectura a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En su capítulo número 4 nos quedamos el día de ayer en el versículo número 10. Vamos a continuar con los versículos 11 al versículo 16. Espero que usted, si puede leer con nosotros, lo haga. Si no pudiera por alguna razón, pero sí puede escuchar esta lectura bíblica y algunas consideraciones que vamos a realizar juntos. Espero que sean de bendición. Pero sí también le pido que se una con nosotros en oración. Nos están escribiendo las necesidades, las peticiones, y nos ponemos de acuerdo para orar porque creemos que si nos unimos en oración, Dios responde a su pueblo. Por cierto, comparta sus testimonios con nosotros, háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Compártanos también sus saludos, sus comentarios y de qué lugar nos acompaña. Nos da mucho gusto saber cuando nos escribe y nos dice de dónde nos está acompañando, de qué ciudad, de qué lugar, y le mandamos también un fuerte saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Así que mientras usted se prepara, también queremos agradecer a las columnas de oración y al Ministerio de Intercesión porque están llevando a cabo sus peticiones que usted nos deja saber durante esta transmisión. Si nos está mirando o nos está escuchando en este momento en tiempo real, le mandamos un saludo, y si nos está escuchando en una repetición, también le mandamos un saludo. Qué bueno que usted se encuentra escuchándonos y que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Dice la palabra de Dios: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Hemos estado analizando este capítulo 4 que nos habla de un buen ministro de Jesucristo. Ahora vamos a notar que todas las cosas que Pablo le ha estado escribiendo a Timoteo son para que mande y enseñe. Él debe instruir a los ancianos, a los diáconos y al pueblo en estos asuntos, no con autoritarismo legalista, sino con certeza, con amor, con paciencia y sobre todo con una convicción segura que es el Espíritu Santo quien hace la obra. Esta era una responsabilidad muy fuerte, en especial para un hombre que todavía era joven como Timoteo. Timoteo se cree que tal vez tenía entre 30 y tantos años, y sin duda era más joven que aquellos a los que él iba a mandar, a exhortar o a enseñar. Por eso Pablo le aconsejó: ninguno tenga en poco tu juventud. Esto nos recuerda a un pastor joven que probablemente se acaba de graduar en el seminario o en el instituto y que sin duda apreciaría estas palabras de ánimo que le da Pablo. Puede ser que se sienta joven e inexperto, y hasta los miembros se pueden referir a su juventud diciéndole que es demasiado joven para que les exhorte y les enseñe. Sin embargo, queridos hermanos, ¿de qué manera iba a evitar Timoteo ese menosprecio? ¿De qué manera podemos evitar que a los que exhortamos, a los que enseñamos y a veces también a los que tenemos que darles alguna instrucción no tengan un menosprecio hacia nosotros?
Bueno, nuestra tarea no es la de prohibirles que nos menosprecien, sino la de no darles a otros la oportunidad de menospreciarnos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no les damos oportunidad? Bueno, dándoles un buen ejemplo, dándoles ejemplo con hechos. Y cuando damos ejemplo, no damos lugar a que nos menosprecien. De manera que los que predicamos la palabra de Dios, si queremos que no nos menosprecien, demos buen ejemplo, como lo vamos a ver en un momento, lo que Pablo le dice a Timoteo. Seguramente a Timoteo lo estaban menospreciando por su juventud. En ocasiones no se menosprecia al que enseña o al que exhorta o corrige por su juventud. Puede ser por otras razones que el congregante tenga en mente. Pero cualquiera que sea la razón, los que estamos enseñando la palabra, predicando, instruyendo, demos buen ejemplo y no daremos lugar a que seamos menospreciados. Y si pese a ello, pese a que demos buen ejemplo y pese a que hagamos lo que Pablo le recomienda a Timoteo, habría algunas personas que aún así menosprecian. Solamente Dios puede tratar con esos corazones. Ahora bien, ¿en qué podemos ser ejemplo? Ejemplo de los creyentes en palabra. Subráyenlo. En palabra. Ya sea en el púlpito, ya sea en el salón de clase, ya sea en una conversación privada, tenemos que ser ejemplos en palabra. Lo que hablemos que sea bien sazonado, que nuestras palabras sean bien dichas con ese sazonamiento que le da el Espíritu Santo. No hablemos cosas que no convienen, que no edifican y que no glorifican a Dios. Debemos ser ejemplos en palabra, en conducta. En conducta es practicar lo que ya predicamos, practicar lo que decimos, en amor. Es ese amor que caracteriza al cristiano, ese amor de Cristo en el corazón. Luego Pablo le dice que sea ejemplo en fe, que su fe sea notable, que confíe en Dios y que es el origen de todo lo que hace, que su fe es lo que practica continuamente. Pero luego Pablo le dice, sé ejemplo en pureza. No des ni siquiera una sospecha de inmoralidad. Sé ejemplo en pureza. Así que por medio de estas cosas, de esta conducta, Timoteo, a pesar de que era joven, se ganaría el respeto de los creyentes a quienes él servía. No nos vamos a ganar el respeto exigiéndolo, levantando la voz o incluso siendo autoritarios. El respeto se gana siendo ejemplo, como lo dice Pablo. Siendo ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en una vida pura. De esa manera, un buen ministro de Jesucristo se presentará con esas características y no da lugar a que sea menospreciado. Ahora bien, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La lectura. Ayer hablábamos acerca de nutrirnos con la buena palabra. Tenemos que dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos a la lectura para poder enseñar o exhortar a los que Dios nos indica o nos ha encargado. Una de las bendiciones del ministerio es que uno puede siempre estar ocupado con la palabra de Dios. Nunca sobra tiempo. Siempre que querramos nosotros utilizar el tiempo para leer la palabra, tendremos lo suficiente para leer. Uno puede estar ocupado todo el día, si ese fuera el caso, estudiando, analizando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Así que
Una de nuestras obligaciones como maestros de escuela dominical, como ministros, como ministras, como pastores y como todos aquellos cristianos que enseñamos la palabra de Dios es continuamente estar ocupados en la palabra de Dios, prepararnos, nutrirnos, capacitarnos. Qué importante es esto, queridos hermanos. Así que esto requiere para que Timoteo no sea menospreciado. Pablo le anima y le dice que además de esto, no se le olvide que mientras va a verlo, él se ocupe en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, que dedique tiempo a esto, en capacitar a otros, en enseñarles, pero que no descuide el don que Dios le ha dado para su ministerio. Hermano y hermana, no descuides el don que Dios te ha dado. No descuides ese don que Dios te ha dado, ese ministerio, ese llamado. No lo descuides. Pablo le anima a Timoteo, le dice, te hago un recordatorio, Dios te dio un don, Dios te dio un ministerio. Ya antes había hablado de esto en el capítulo 1, versículo 18, cuando le dijo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Nuevamente Pablo se está refiriendo para que Timoteo no descuide lo que el Señor le entregó. Más adelante también os recordaremos que Pablo le dijo que avivara ese fuego en él, que no se le olvidara lo que el Señor le dio cuando dice, se te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Queridos hermanos, querido hermano en Cristo, qué importante es que recordemos esto. Dios nos ha dado a todos, nos ha dado un ministerio, un llamado, un talento y no debemos descuidarlo. Timoteo había recibido este ministerio mediante la imposición de las manos. Esto se refiere seguramente al momento de su ordenación, cuando él fue ordenado como pastor, y seguramente los ancianos de la iglesia, incluyendo a Pablo, impusieron sus manos sobre él. Esto es muy común cuando un pastor, una ministra, un ministro es ordenado para el santo ministerio. Pero también usted, hermano y hermana, que tiene un ministerio en la iglesia, usted fue consagrado, consagrada para la gloria de Dios. No descuide su llamado, no descuide su ministerio, no descuide su talento que Dios le ha dado. Así que ahí tenemos a Pablo, le está estimulando a Timoteo a que recuerde lo que Dios le había dado. Un don. ¿Qué don? Un don para el trabajo que estaba realizando. Dios siempre nos da las herramientas para poder trabajar. Y recordemos estas palabras, le dice, no descuides, úsalo para la gloria de Dios. Dios te lo dio y debes de usarlo. Todo hombre o mujer que sirve a Dios, recordemos, tiene un llamado, tiene algo que Dios le ha dado. No todos tenemos lo mismo, Dios nos ha repartido como Él quiere y a quien Él quiere. Pero lo que sí sabemos es que el Señor nos ha llamado a todos para que le sirvamos para su gloria. Y por último le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es dar testimonio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No hay duda que Pablo le dice a Timoteo que él crecerá espiritualmente si se dedica con diligencia al estudio y enseñanza de la palabra y a su ministerio. Sin ningún esfuerzo especial de parte de Timoteo para demostrar esto, su crecimiento se hará evidente para todos. La gente olvidará que él es joven y lo reconocerá y lo respetará,
por su creciente madurez espiritual. Esto es muy importante. Cuán importante era para Timoteo y es para nosotros ser cuidadosos con nosotros mismos, ser cuidadosos con nuestra vida y con lo que enseñamos. Qué importante es perseverar en todos estos asuntos, porque dice, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ciertamente, queridos hermanos, esto no es por nuestros propios esfuerzos, sino mirando y ser guiados por el Señor y siempre mirando al Señor y guiando a la gente hacia los pies del Señor Jesucristo en la fe. Porque la palabra de Dios dice que solo en Él hay salvación, pero nosotros tenemos que llevarlos a los pies de Cristo siempre. Pero nuestro testimonio es de mucha importancia. Queridos hermanos, en esta mañana hemos de orar, hemos de decirle al Señor, Señor, ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a seguir madurando espiritualmente y que este testimonio se haga evidente en toda la congregación y que seamos una bendición para los que nos escuchan, para los que ven nuestro testimonio y que nos podamos seguir esforzando en todo, teniendo cuidado de nosotros, teniendo cuidado de la doctrina, persistiendo en ello, porque si hacemos esto, así también nosotros preservamos nuestra vida y a todos los que nos oyen serán guiados a tus plantas. Ese debe de ser nuestro anhelo. ¿Le parece que oremos? Oremos en esta mañana y oramos también por las necesidades. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias te damos porque tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. Gracias porque nos permites en esta mañana poder estudiar esta palabra. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a guardarnos y ayúdanos a dar buen testimonio. Te pedimos, Señor, por las necesidades, por los que están enfermos, por los que en este momento están escribiendo una petición. Tú tienes poder, bendito Dios, para hacer el milagro. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas gracias, Señor, porque podemos ver tus maravillas. Quédate con nosotros en este día y ayúdanos para que nos esforcemos y podamos ser de buen testimonio en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por compartir este enlace o este link. Y recuerde, mañana le esperamos a la misma hora para continuar con el capítulo 5. Que tenga un buen día y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.